Buenas noches, amada familia, que Dios los bendiga. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Bravo. Familia de Somos Iglesia, una nueva oportunidad en este momento de poder encontrarnos nuevamente. Amén. Para mí un miércoles muy esperado. Y Amén. qué más gozoso que estar con nuestro Señor y con todos mis amigos aquí para juntos orar, pero sobre todo enseñar. Amén. Una Así palabra preciosa. Así que prepárate, familia. Viene algo especial. Si tienes lapicero y cuaderno, toma nota. Al final vamos a hacer preguntas. Y el domingo también vamos a hacer preguntas, a ver, para su caramelito o su manzanita. Amén, Muy así bien, es. mira, Ante todo, claro, buenas noches, una vez más, acá estamos los siervos de Dios. Venimos a servir, ¿no? Y a enseñar la palabra de Dios. Bueno, sin antes, vamos a saludar a nuestra familia que están en Huancayo. Dios los bendiga, familia de Huancayo, de igual manera a los que están ahorita en Canadá, la familia Acuña Palomino, y de Italia. De repente este rato está durmiendo, pero mañana lo va a ver seguro, es la familia Misari de la Cruz. Dios los bendiga y empezamos, hermano. Empezamos dando la bienvenida al hermano Tulio, al hermano Lucho Blas. Saludos. Saludos. Bueno, queridos hermanos, buenas noches. Para mí es un honor de estar acá reunidos con grandes siervos, ¿no? Que hoy día pues van a enseñar de la palabra, ¿no? Porque eso es lo que debemos hacer, ¿no? Siempre estar dispuesto a aprender, ¿no? Aprender de la palabra, ¿no? Porque todo el mundo vamos a aprender, día a día aprendemos como personas, como cristianos aún más, ¿no? A aprender más en este caso de la palabra. Amén. Amén. Estemos atentos porque Dios hoy nos va a dar sabiduría a través de las escrituras, porque sabemos cuando Dios habla, todo dice, están atentos a lo que Él nos va a decir en su palabra escrita. Amén. Amén. Y para esto vamos a empezar una vez, ¿verdad? Claro, Amén. la oración de Sí. Bueno, vamos a empezar con una oración. Amén, así es. Todo el mundo cerramos nuestros ojitos, nos ayuda los que también están por este medio, oremos todos juntos, ¿no? Amén. Padre Santo, gracias Sí, te damos, Señor, gracias, por esta papá. maravillosa noche, bendito Padre, en la que Señor. nos estamos reuniendo, Señor, Señor. para debatir, para hablar de tu palabra, bendito Sí, Padre. Santo, poderoso. Sí, Señor. En esta oportunidad, Señor, da un gusto enorme, Señor, Sí, de papá, en el poder nombre de Jesús. hablar, de poder discernir tu palabra, Señor, Sí, Señor, en el nombre juntos, de Jesús. bendito Padre. Sí, papá. Ayúdanos, Señor, que seas tú, Señor, manifestándote Señor. grandemente, bendito Padre. Sí, Señor, Que en el seas nombre de tú Jesús. hablando, Señor, a cada uno de mis hermanos que se sí, encuentran al otro Señor, lado de la en el nombre de pantalla, Jesús. bendito Sí, papá, Padre. te Oh, bendecimos. bendito Padre, llénalo de sabiduría, Señor, Señor, a este Señor. grande siervo que tú has preparado, bendito Padre. Sí, Tú has Señor. preparado, bendito Padre, para estos tiempos, Señor, para Sí, hacer Señor. tu obra, Sí, Señor, en el Señor, nombre de bendito Jesús. Padre. Bendito Para lo que Padre tú empezaste, Señor, esto no se queda ahí. Así Más es, aún, Señor, en el Señor, nombre siga de Jesús. avanzando, bendito Padre, Sí, porque papá, en esto Dios Santo tú poderoso. nos permitiste, Señor, de enviar tu Espíritu Santo, Así Señor, y el es. Espíritu Sí, Santo Señor. lo tenemos aquí, va bendito Sí, Padre. Señor, Y en el llénanos nombre. de ese poder, Señor, de Sí, tu promesa, Señor. bendito Padre. Así Gracias, es, papá. Señor, te damos por Oh, todo lo Señor. que tú vas a hacer en esta noche. Gracias, Amén, Padre así Santo, es, en el papá. nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos con la enseñanza bíblica, enseñanza de discipulado. La semana pasada hemos tenido una introducción a los evangelios, sinópticos. Nuestro hermano Luciano nos ha enseñado y ahora queremos seguir. Amén. Pero para eso queremos, mira, en nuestra Biblia, en la Biblia física, termina el Antiguo Testamento en Malaquías y supuestamente volteamos una hoja y empieza el libro de Mateo, ¿no? Y a veces nos preguntamos, ese corto de distancia es lo que separa el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento? Yo creo que no es así. Para eso yo quiero al hermano Luciano que nos enseñe qué es lo que pasa en esa distancia de Malaquías al libro de Mateo. Hermano Luciano, ¿ven? Gracias, consiervo amado. Y Amén. todos acá, en esta oportunidad me tocó a mí. Amén. El siguiente lo toca a mi hermano, pero Amén. es verdad. Al nosotros abrir nuestra Biblia, y cuando todavía iniciamos, no manejamos, abrimos y una hojita y ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Amén. Pero Sí. hay una distancia, miren, de 400 años Así es. entre Malaquías y Mateo.
Otros dicen que hay una distancia de 430 años, pero está en este margen, más estamos no en 400 años de distancia. Durante esos 400 años de distancia, no se levantó nuevos profetas. No había más hombres que hablaran y profetizaran de Dios. Dios no habló en esos 400 años. Yo lo hago una pregunta. No es que Dios habló, hay un porqué. Jamás Dios pierde el control del tiempo. Ustedes saben que nuestro Dios es soberano, absoluto. Él controla todo, nada escapa de sus manos. Amén, así es. Así es, entonces, pero ¿qué pasó en estos 400 años de distancia? Cerramos Malaquías, cuando esta parte de Malaquías, exhortación al pueblo por la desobediencia, por la rebeldía, y bajo el control y bajo el dominio del imperio, ¿se acuerdan? Medo-Persa, ¿verdad? El imperio Medo-Persa. Pero eso fue más o menos, entonces, Medo-Persa más o menos hasta el año 330 está bajo el control de ellos. Y después de eso surge un nuevo imperio que derrota a los persas. Y este imperio es el imperio griego. Amén. El imperio griego, más o menos su duración del imperio griego es más o menos del año 331 hasta más o menos el año 67. Y el otro imperio, después que ya el imperio griego comienza a disminuir, a fenecer, surge otro imperio. ¿Cuál es el otro imperio? El imperio romano. El imperio romano. Inicia más o menos en el año 67 y para adelante hasta el año 400 de nuestro Nuevo Testamento, ¿no? Amén. Entonces, hermanos, ¿qué pasó en tan largo tiempo, tan grandes imperios que han surgido? Obviamente Dios lo ha permitido. Y entonces esto Dios estaba guiando. Aunque no hubo profetas, pasó muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando el imperio griego llega con Alejandro Magno, ¿no se acuerdan de Alejandro Grande? Pues él es un macedonio, hijo de Felipe, ¿no? Felipe de Macedonia, muy jovencito, se convierte él, ¿no? Él es a los 20 años, como decir, asume todo y comienza a conquistar el mundo. Él es formado, por ejemplo, por grandes filósofos, su maestro era Aristóteles, ¿no? Entonces, imagínense este hombre, este joven, claro que estaba en control Dios todo, y conquista, él es conocido como el conquistador, un estratega militar, y comienza prácticamente a volar y conquistar un vasto imperio como era, ¿no?, el imperio griego. Pero él cuando conquista también, cuando lleva dos cosas, o a tres más o menos. Por ejemplo, ¿cuál es? Helenizar todos los pueblos y naciones conquistadas. O sea, dejar la filosofía a esos pueblos conquistados, la cultura griega y todos también los dioses que ellos tenían. Por ejemplo, sabemos que el panteón de los dioses de los griegos, el principal dios era Zeus, ¿verdad? Pero hay un montón de dioses, todos ellos también llevarlo ahí, o sea, conquistarlo no solo por conquistar, sino su cultura, implantar su cultura y sobre todo la lengua. Amén. La lengua. Tal es así que durante ese periodo, es más, ese periodo de tiempo, mis amados hermanos, es donde, por ejemplo, la Biblia, lo que se conoce la Septuaginta, llega a ser escrita. Y tal es así que lo que se tradujo era y lleva el nombre, ¿no?, en el idioma del griego, el griego koiné, traducido del hebreo, traducido, ¿no?, de arameo al griego koiné. O sea, ocurrieron grandes cosas en ese periodo, pero si nos detenemos, no vamos a poder terminar, ¿no? Vamos a, como disculpa que te corte, Lucianito, vamos a ver quién era Antíoco Epifanes. ¿Quién era? Como tú has hablado del conquistador, pero ¿qué hizo? Antíoco Epífanes, cuarto, él es un rey, ¿no? Recuerda que cuando Alejandro Magno muere a los 33 años, toma el control sus generales, se divide en el territorio, el vasto imperio que conquistó entre sus 4 generales. Antíoco Epífanes es un personaje importantísimo que debemos de conocer por historia, porque este hombre marcó muchísimo al pueblo de Dios, pueblo judío, ¿no? Él es conocido, en otras palabras, como el anticristo, el perseguidor de los judíos, como el nazi de estos tiempos que pasó, ya lo conocemos más, ¿no? Como Hitler, algo así. ¿Por qué? ¿Qué hizo este hombre para que sobresaliera? Para que primero su nombre se llamó Epífanes, Antíoco IV Epífanes. Y Epífanes, la palabra Epífanes es una epifanía, es, ¿no?,
Dios con nosotros, ¿no? Este hombre Claro. se autonombró, se nombró él como Dios en la tierra. Así Ese es. nombre se puso, el Dios en la tierra. Entonces, ¿qué hizo? A la fuerza y a la violencia llegó al pueblo judío, al pueblo de Dios, y comenzó a ¿no? que se conviertan, que no dejen la religión, dejen la adoración a Dios, dejen todo. Entonces, él fue un sanguinario, porque llegó el momento que a todos los obligó, y si no aceptaban, los mató. Murieron miles en manos de este hombre. Y los otros que no pudieron fueron vendidos como esclavos, Así los es. que se resistieron, porque el pueblo judío se resistió, no podía adorar. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Este hombre llevó incluso para el máximo sacrilegio, digámoslo así, en el año ya de, ¿no? El año 367, llevó al altar del sacrificio un cerdo. Así es. Y ahí en el altar de sacrificio sacrificó un cerdo. Ustedes saben que el pueblo judío hasta hoy en día no come, y para Dios era prohibido comer chancho o cerdo, ¿no? Sí. Y sacrificó, y la carne de eso los obligó a comer a los servidores, a los sacerdotes ahí, ¿no? Y los mató. O sea, era terrible, era sanguinario. Y no contento con eso, llevó la estatua del dios Zeus y lo puso también ahí para que rindieran adoración. Claro. Eso pasó, por eso este hombre es importante. De él se habla en Daniel como la de, ¿no? abominación desoladora. Eso habla bastante de este Antíoco Epífanes. Fue algo terrible. Y dicen que es la tipología de anticristo. Amén. Así La es. tipología de anticristo, que esto, ¿no? cuando en tiempos finales, según la escatología, va a llegar. Pero este hombre pues muere de una manera terrible. También su muerte de este hombre fue terrible, horrible, que nunca desearemos nada, ¿no? Yo creo que con eso contestamos quién era Antíoco Epífanes IV, ¿no? Claro. Sí, varón de Dios. Hay otro, por ejemplo, que vemos, por ejemplo, en Mateo, vemos en Marcos, Lucas, que habla bastante de los samaritanos, ¿no? ¿Quiénes eran los samaritanos? Ese es algo muy interesante. ¿Quiénes eran los samaritanos? Es verdad que nuestro Señor Jesús, que incluso conversó con una mujer samaritana, ¿se acuerdan? Amén. Así es. Primero, porque en tiempos de nuestro Señor Jesús, samaritanos y judíos no podían verse, no podían encontrarse, no se veían bien. ¿Por qué? Porque antes que pasara, hay un antecedente, hay un porqué, no hay una separación. Los samaritanos eran también parte del pueblo de Dios. Cuando el reino de Israel, ¿no? Israel, en tiempo de hijo de Salomón, que es Roboam, se divide en dos: el reino del sur, reino del norte, y se hace una división. Al reino del norte se van 10 tribus y 2 tribus se quedan en el reino del sur, que es Judá, ¿no? y Benjamín, ¿no? Claro. Entonces, pero desde ahí viene la división. Entonces, más o menos en el año 722, Asiria conquista primero el reino del norte y se lleva al reino del norte, ¿no? Y deja ese reino del norte desolado. Pero no se lleva a todos. Asiria tiene una metodología de poder, digamos, de conquistar. Se llevó una gran parte y a los que quedaban trajo culturas, digo, personas de otro lugar con otra cultura, creían en estos dioses, a Samaria, ¿no? Samaria, que era, ¿no? una del reino del norte. Claro. Y ahí hace una mezcla, un mestizaje. Pero esa gente que viene también trae sus dioses, su cultura. Y Samaria aceptó. Entonces ya no adoraban solo a Dios, sino comenzaron a adorar a otros dioses, lo que se llama sincretismo. Sincretismo es una combinación de dioses, y con eso ya no solo a Dios nuestro, sino adoraban. Y entonces comenzaron a separarse, comenzaron a apartarse. Entonces comenzaron a poco los samaritanos a adoptar otra forma, otra costura, otra forma de adorar a Dios, ya no con pureza como nosotros la adorábamos, ¿no? Amén. Amén. Entonces, Así es. eso es, por eso el pueblo judío comienza a rechazarlo, decir, no, ellos son impuros, ellos adoptaron otra forma de adorar a Dios, ya nos adoran como nosotros que somos monoteístas, ya no lo adoran así. Entonces, como una separación y durante años. Y cuando el pueblo judío regresa del cautiverio, porque regresan al cautiverio ya, ellos se consideran puros, se consideran especiales, y también cierta parte, o sea, hasta cierta racita, porque no nos juntamos con esto, no nos juntamos con ellos. Eso los dividió. Eso fue la división, que por eso le llaman samaritanos y judíos, no se podían ver, ¿no? Claro. Y hermano, y aprovechando ahí, ¿y los saduceos? ¿Qué nos puede decir de los saduceos? En todo el Evangelio vamos a encontrar saduceos, fariseos, escribas, Esenios. ¿verdad? Tiene razón.
hay que saber que los saduceos, hermanos, por ejemplo, dentro de lo que Epifán y todo eso, o lo que hizo, surge como se llama los macabeos, una guerra de guerrillas para, ¿no? Como para liberar a Israel del dominio de ellos, ¿no? Pero ahí también nacen los fariseos, no, los saduceos también. Los saduceos eran sacerdotes, más que todo los sacerdotes muy pudientes, muy poderosos, gente de, digamos, de alta, no, solamente ellos eran los sacerdotes, los saduceos, y eran un grupo político, como un grupo político, pero tenían poder y autoridad. Ellos se levantaron y es por eso que en tiempo de Jesús ellos eran una confrontación, una posición grande, ¿no? Cuando en tiempo de nuestro Señor siempre estaban debatiendo, siempre estaban confrontándolo, porque en primer lugar los saduceos no creían, pues, como nosotros creíamos, tampoco solamente creían en el libro, los Pentateucos, los 5 primeros libros y otras cosas, no entendían y no creían en el infierno, no creían en el cielo, no creían que Jesús iba a venir, no creían en el Mesías, pero así eran sacerdotes, ¿no? Y los fariseos, en cambio los fariseos eran, digamos, el grupo político mayoritario, ¿no? Y los fariseos eran, pues, gente que en los inicios, cuando iniciaron más o menos 140 antes de Cristo, esta gente, su inicio fue bueno, porque ellos se separaron, ¿no? Para mantener la pureza, la adoración, la pureza de la Biblia, de los Pentateucos, todo, pero fueron corrompiéndose. Cuando llegó ya el tiempo de nuestro Señor Jesús, estos estaban más perdidos, más corrompidos, ya no había mucha corrupción, y aparte de la Biblia ellos habían añadido sus propias tradiciones, su propia, lo que llaman tradición o ley oral, ¿no? Entonces ya no hacían tanto, eran todo, tan estrictos eran estos hombres, se volvieron tan estrictos que hasta tenían que lavar 7 veces la mano, mucha liturgia, ¿no? Claro. Demasiado, Sí. entonces, Sí. y oposición, pero no considero. Claro, o sea, en ese sentido tiene razón. Sí, pasaron, entonces eso eran pues los fariseos, ¿no? Y creo que ellos van con eso, nuestro Señor le choca, pues, ¿qué le dice el Señor? Ustedes son, sepulcros blanqueados, ustedes son, les dice de todo a nuestro Señor, porque habían perdido la pureza de la verdadera como empezaron, ¿no? Claro, por ejemplo, los hermanos que están en el Facebook se preguntarán, pero ¿por qué están hablando de qué tienen que ver, o sea, que los fariseos, los saduceos? Así Es que queremos que el pueblo de Dios entienda de que en el libro de Mateo, cuando entramos a profundizar el libro de Mateo, vamos a encontrar ahí que Jesús habla de los fariseos, de los escribas, de los celotes, de los de todo. Entonces ahí, para que ustedes, los que de repente recién están empezando a conocer lo que es la Biblia, van a entender de dónde nace. Porque eso, los fariseos no vemos en el libro de Malaquías. Claro. Eso empieza en el libro de Mateo. Por eso estamos hablando de los 400 años del silencio, de dónde nace. Claro, de dónde nace. Por eso es lo que está explicando el hermano Luciano, es lógico, para que cuando empecemos a entrar al libro de Mateo, a los evangelios, ustedes no digan, ¿y de dónde salen los samaritanos? ¿De dónde salen esto? ¿No? Ya estamos conociendo. ¿Ven? Amén, es verdad. Así como estás hablando de los fariseos, de los escribas, los esenios, los celotes, los herodianos y tanto, ha habido algo que sucedió también, porque ha habido un cambio total justo cuando el pueblo de Israel, antes de la llegada de Cristo. ¿Cuál fue ese cambio? Claro, mis hermanos, cuando el pueblo, pues, hubo un cambio radical ya en el pueblo de Dios. Por ejemplo, antes de Malaquías para atrás, este pueblo siempre estaba cayendo en la desobediencia, en rebeldía, por tanto, siempre Dios como digamos, consecuencia de todo lo que se apartaban de Dios, venía juicio sobre ellos, que las naciones se lo llevaban, ¿no? A eso le llamamos idolatría. Ellos caían en idolatría constantemente. Vamos a ver a lo largo de la Biblia, del Antiguo Testamento, que ellos permanentemente caían en idolatría y venía consecuencias de ellos, eso, así se apartaban. Pero sucede algo después por ejemplo, los griegos conquistan, o antes de eso, sucede algo, que este pueblo nunca más se volvió idólatra. Más bien ya no se volvieron idólatras. Y no vas a encontrar allá después de Malaquías que este pueblo se volvió nuevamente conquistado por una nación por la idolatría. No, se volvieron más celosos de guardar, se volvieron a la palabra, ¿no? Guardaron, hubo un cambio, o sea, y como que ellos dijeron, no, ya no,
cada vez caemos en lo mismo y en lo mismo. No, un alto y realmente esa parte hasta hoy en día, ¿no? Ya no volvieron a caer en idolatría, eso es lo que pasó, ¿no? Claro. O sea, ese es el cambio que hubo Claro, antes de hubo la una llegada cambio, de Cristo, ¿no? antes de llegar a Cristo, ¿no? sí, sí, sí. Por eso que ya incluso empezaron a salir las sinagogas y todo eso también, ¿no? Claro, las sinagogas tienen un porqué. Cuando el pueblo, antes de ser llevado a otras naciones, el pueblo tenía pues el templo, ¿no? El templo estaba ahí, pues, ¿no? El templo de Salomón, el templo, el último, ¿no? Lo que reconstruyó Nehemías, todo este templo estaba ahí. Pero cuando son llevados, lo que se llama diáspora, los judíos se fueron para el mundo. Entonces cuando llegan al mundo no hay un templo donde adorar. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Crean una casa. Copiando ciertas cosas de lo que era su templo y lo llaman sinagoga. Sinagoga significa congregación de santos. Entonces ahí comienzan a nacer las sinagogas. Como ya no hay templo, por ejemplo, si estaba en Babilonia no hay templo, ¿qué hago? ¿Dónde voy a adorar a Dios? Ellos siempre están permanentemente adorando a Dios. Y levantaron sinagogas. Entonces los judíos por todas las naciones comenzaron a moverse sinagoga. Llegaban a una ciudad, sinagoga. Y hasta hoy en día, por ejemplo, en el mundo hay judíos y acá en el Perú también. Ahí está su templo, las sinagogas. Vamos a encontrar acá en el Perú actualmente sinagogas donde ellos se congregan, ¿no? Donde ellos reciben, donde hay, como diríamos, un pastor, un sacerdote, un principal, otros, y está el libro del Torah, que es, ¿no?, de ellos, la Biblia de ellos. Ahí está. Eso se llama las sinagogas hasta hoy en día. Y eso nos ha ayudado también cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar, a exponer la palabra y llegaba a ciertas ciudades. ¿Qué es lo que hacía él? Primero llegaba a las sinagogas, ahí enseñaba. Ahí leía, siempre el apóstol Pablo y los apóstoles llegaban a sinagogas que no estaban dentro de Jerusalén, sino bueno, lejos, ¿no? Y se dice que en sus buenos tiempos en Israel llegó a haber 400 sinagogas en Israel, ¿no? Y sin contar lo demás. Bueno, así se conocieron las sinagogas, ¿no? Claro, el hermano Tulio. También ahí vemos, ¿no?, que la Septuaginta. Claro, creo que ya lo dijimos. La Septuaginta, dijimos, es la Biblia. Mira, para hacer la Septuaginta hubo intervención también de personas. Por ejemplo, el Ptolomeo II, Filadelfo, el rey de Egipto, o faraón de Egipto ya, ¿no? Este hombre era amante de la lectura del mundo, amante. Entonces, él construyó la biblioteca de Alejandría en honor a Alejandro. En esta biblioteca, él comenzó a recopilar los libros del mundo para llenar. Y en su momento esta biblioteca llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo. La biblioteca de Alejandría, eso lo conocemos por historia. Y ahí comenzó a recopilar la Biblia, el libro de todo el mundo. Y la Biblia, obviamente, pues, ¿no? Pero este hombre entonces, este hombre manda sus representantes a Jerusalén, a Israel, al sacerdote principal, que en ese momento era Eliezer. Él le dice, ¿sabes qué, Eliezer? Necesito tener la Biblia, ¿no? El Torah, la Biblia en mi biblioteca. Entonces él pide que le envíen 70 sabios ancianos para que traduzcan, porque la Biblia hasta ese momento solo estaba en el idioma hebreo y en el idioma griego. Claro. Entonces solamente esos 2 idiomas, porque eran los idiomas del pueblo de Israel, ¿no? Entonces él se va y Eliezer, el sumo sacerdote, envía 70 ancianos, 70 sabios escribas para que puedan traducir de hebreo al idioma griego, koiné. Y eso es la Septuaginta. Esa Biblia ha servido muchísimo. De esa Biblia nuestro Señor Jesús leía, los apóstoles leyeron esa Biblia, era utilizada. Y para traducir, incluso nuevamente ya tiempos posteriores, por ejemplo, la lengua vernáculas como es el inglés, el español, el castellano, usaron parte también como información de esa Biblia que fue traducida al griego koiné, porque el griego se hablaba, era como el inglés de estos tiempos, porque ¿no? Era el idioma que movía ese mundo en ese momento, ¿no? Por el conquista. Hermano Luciano, vea, también en el periodo del tiempo de los 400 años de silencio, ahí también había un hombre llamado, ¿cómo se llama? Judas Macabeo. Y vemos en la Biblia, en latinoamericana, que hay Macabeo 1, Macabeo 2, y hay los libros apócrifos también.
O sea, en ese periodo también se escribió en el libro de los 100 años de silencio, ¿no? Y otros pueden preguntarse también por qué no podemos leer esos libros, ¿no? Claro, por ejemplo, los macabeos eran patriotas, pues lucharon contra este general Antíoco y el rey para desatar, pero también al momento también escriben Primera, Segunda de Macabeos y otros libros más. Claro. Estos libros fueron escritos durante este periodo de 400 años como, ¿no?, como registro de todo acontecimiento, y nosotros sí podemos leer y sí debemos leer como historia. Claro. Lo que pasa es que no pasaron como un libro de inspiración para formar el canon bíblico. Lo que acá tenemos es el canon, pasaron una regla, una medida, un canon bíblico. Sin embargo, estos libros son libros extra bíblicos, podemos llamarlo, extra bíblicos, no antibíblicos, extra bíblicos. ¿Por qué? Porque no pasaron la inspiración como inspiración de Dios, pero sí son libros históricos. Si usted quiere saber un poco más de eso, lea Judas, los Macabeos, 1, 2, y vas a enterarse de todo lo que estamos diciendo, ahí están registrados. Por eso es, estos libros y otros libros más fueron escritos que también sirven, ¿no? Sirven como historia, pues, ¿no? Entonces, estos libros nos ayudan. A estos libros nosotros lo llamamos, bueno, este es el canon bíblico, ¿no? Lo que llamamos todo lo que es dentro de la regla, pero eso es veterotestamentaria, llamamos libros apócrifos, bueno, varios libros podemos decirlo, pero ese es el nombre, no están en nuestra Biblia. Sin embargo, algunas Biblias como estudio lo tienen, como para estudiar nada más, ¿no? O sea que esos libros prácticamente fueron libros como de historia, más no inspiración del Espíritu Santo, No, para que te claro, puedan guiar en el sentido de la palabra que escrita. claro, porque hay algunas equivocaciones en ese libro también que te puedan conocer al error. Por ejemplo, aunque no sea el tema, de ese libro se sacaron, por ejemplo, del purgatorio, salió de ahí, ¿no? Entonces sabemos que eso no es inspiración de Dios, ¿no? Pero que en otras religiones sí las consideran, están... Claro, esos libros están, para otras religiones se lo toman como algo como parte de la Biblia, pues es completamente inspirado, ¿no? Pero más nosotros no, porque esta Biblia, para llegar a lo que pasó, el canon bíblico pasó muchísimo escrutinio, y no fue una fecha, fue pasando un poco libro por libro para llegar a lo que estamos, ¿no? Bien, mis amados hermanos. Interesante todo esto, mi amado hermano. Porque varón, no hemos terminado. Estos hombres que estaban ahí, ¿De qué? ¿De los fariseos? Por ejemplo, los escribas. Claro, ¿quiénes son los escribas? Y los escribas siempre también. Los escribas eran fariseos. Los escribas eran los fariseos que se dedicaban a tiempo completo, digamos, al servicio de Dios. Eran ya hombres cultos, preparados, que estaban ahí, porque los otros fariseos eran artesanos, eran comerciantes, pero los fariseos que se dedicaban tiempo completo a traducir todas esas cosas, ellos se llaman escribas, eran de lo mismo, ¿no? Los escribas. Claro, y vemos también quiénes son los esenios. Los esenios, esa es la parte más bonita. ¿Y saben qué? Dice que Juan el Bautista, dice que fue un esenio, porque el esenio, ellos se apartaron de todo, no les gusta, ellos esperaban al Mesías como nosotros, ellos son como lo que se ajusta más a la Biblia. Ellos, por su celo, por esto se separaron para no contaminarse con el mundo. Y decimos un momento llegaron a formar como 4.000 personas y se fueron al desierto. Por ejemplo, hoy en día aquí en las bibliotecas, ¿cómo se llama? Me he olvidado. Museos. Están, por ejemplo, los escritos de los esenios que fue encontrado en la cueva de Qumran en el 41 de este tiempo, 1941, fueron encontrados por accidente en jarrones los escritos de los esenios. Y lo encontraron y compararon, por ejemplo, ahí encontraron fragmentos de Isaías, algunos evangelios escritos, y tal cual lo dice, o sea, la pureza de la palabra. Y lo bueno lo tienen ahora, pues, en los museos de Inglaterra, todos esos, ¿no? Lugares así. Pero los esenios se parecía más a lo que es lo correcto, ¿no? Pero no es que necesariamente hayan sido seguidores de Juan el Bautista, ¿no? Porque sabemos que Juan el Bautista también se desterró, ¿no? Claro, no está confirmado, pero parece que por la forma, porque los esenios, su característica era aislarse como un ermitaño, como a irse, a no separarse del mundo, entre ellos y su grupo nomás, y estudiar la Biblia, estudiar, muy espiritual. Y Juan el Bautista dicen que por la forma como vestía, como era aislado del grupo, piensan que puede haber sido también un esenio, pero no sabemos, eso no es confirmado, ¿no?
Amén. Y bueno, hay otro más ahí, creo que ¿Qué, es los herodianos o los celotes? los celotes. Los celotes. ¿Quién era, considero, un discípulo de nuestro Señor que era celote? Pedro. No, Simón. Ah, Simón el celote. Ahí está. En cambio, los celotes ya, ya más que todo ellos están en el tiempo de Jesús, ya. Cuando el Imperio Romano conquista Palestina, que es el Medio Oriente de Israel, surgen los celotes, pero estos eran ya patriotas fanáticos. Los celotes eran patriotas fanáticos a tal punto que eran como, o sea, mataban para liberarlos ellos con la violencia ya. Con la violencia, ya no guerra de guerrillas, guerrilleros, ya luchaban así, mataban, escondían, escapaban, y ese plan. Pero exclusivamente a los cristianos. No, a los romanos. A los romanos. Ellos eran patriotas. Tal es así, hermanos, que Ah, por ejemplo dentro de esos celotes se forman los sicaríes. Sicaríes eran como unas dagas, a los cuales hoy en día lo llamamos los sicarios. De ahí nace los sicarios. Estos hombres mataban, por ejemplo, la tropa de la romana estaba ahí, ¿no? Y atacaban de sorpresa, los mataban y escapaban. Y así. Tal es así que en el año 70 ya de nuestro tiempo, el templo no es destruido nuevamente, pero lo que dijo nuestro Señor Jesús, este templo no va a quedar piedra sobre piedra, ¿se acuerdan? Claro. Los celotes lo provocaron eso, los celotes al final conquistaron y cansaron a Roma, aburrieron a Roma, y Roma envió pues al general Tito y sitió, destruyó, y desde ese momento Israel desaparece como nación, pues, ¿no? Desde ese tiempo. Y estos no se quedaron aún, se fueron a la fortaleza Masada, ahí se encuartelaron, ahí también. Y al ver ya no se podía escapar nada, en vez de entregarse a los romanos se mataron. O sea, eran radicales, así, los celotes eran radicalísimos en ese sentido. Amén. ¿Qué eran los herodianos? Herodianos eran justamente, servían a la dinastía de Herodes, ¿no? Herodes el Grande, pues, ¿no? Eran herodianos porque, le fascinaba ser herodiano a ellos porque ganaban, ¿no?, beneficios. Y dentro de los herodianos estaban también los publicanos, pues, ¿no? Los publicanos eran servidores de Dios, pues, trabajadores para Roma, pues funcionarios romanos eran los publicanos, cobraban lo que querían al pueblo, de impuestos, todo eso, por eso eran odiados, ¿no? Como fue Mateo en un comienzo. Claro, exactamente, mi hermano. Mateo fue un publicano, ¿se acuerdan que dijo, voy a devolver uno o dos de lo que no lo quiero? Porque él era un publicano, cobraba más de lo que debía cobrar, y quedaba con una parte y otra parte le daba a Roma, ¿no? Eso eran los herodianos y los publicanos, mi hermano lindo. Amén. Bien, Claro. hermanos. ¿Cómo se llama? Mira que el tiempo nos ha llevado bastante y muy poco hemos hablado acerca del evangelio del primer evangelio de Mateo, ¿no? O sea, prácticamente se nos ha ido. Pero sí es bien interesante porque esto nos va a llevar a una pequeña reflexión. ¿Qué sucedió y qué hemos aprendido antes del evangelio de Mateo, verdad? Por supuesto, es que en verdad, como dice como decía Ángel, todo el evangelio, tanto los 13 evangelios sinópticos como Juan, hablan pues de estos personajes, y entonces ya como que ya sabemos un poquito más, ya sabemos el contexto de algo, creo que ya podemos entenderlo mejor, ¿no? El evangelio, esa es la idea, hermano. Claro, para que, o sea, los que nos siguen también, o sea, pueden hacer su pregunta, ¿no? Y preguntarnos, hermanos, acerca de lo que estamos explicando, por ejemplo, del libro que vamos a empezar, del libro de Mateo. O sea, ya hemos hecho no solo una introducción a Mateo, Marcos, Lucas, hemos visto las definiciones y a qué público específicamente estaba designado, ¿no? Por ejemplo, ahora ya vamos a hablar exclusivamente del libro de Mateo. Y yo creo que, una vez más, hermano Luciano, yo creo que tú nos enfoques a qué público estaba dirigido Mateo, porque ya vemos que Mateo era un publicano, Claro. era un servidor que trabajaba para los romanos. Es importante entender antes de eso, consiervo, no hemos tocado el punto de Herodes. ¿Quién era Herodes? Porque Claro. cuando llega nuestro Señor Jesús, estaba gobernando Herodes. Cierto. Herodes era un hombre, un rey, pero este rey fue puesto por Roma. O sea, su servicio de Herodes era vasallo de Roma, ¿no? Claro. Del Imperio Romano. Tenía que estar bien con Roma, a favor con Roma. Y Herodes, pues, cuando comenzó a gobernar, él no era un rey legítimo que a Israel podía amar. No, él fue un extranjero que se convirtió en rey, un idumeo, pues él era Herodes, ¿no? Y este hombre
llegó a ser rey ya por la imposición de Roma, no porque el pueblo escogió o por dinastía, que siguió dinastía tras dinastía, no fue así. No fue porque antiguamente los reyes eran de dinastía en dinastía, no fue así. Entonces, este hombre era, se dice que este hombre, ¿no?, era un hombre paranoico, ¿no? O sea, era porque este hombre mandó matar, hermanos, para que quizás un día el Señor mandó matar, cuando veía peligro por todo lado, mandó matar a su propia esposa, Sí, mandó matar a sus 2 hijos, para que no lo quiten el trono. así es. Todos los niños. Ya todo, y tal es así, ese era un sanguinario. Cuando nació nuestro Señor, ¿se acuerdan? Claro. Los magos, los reyes magos dijeron, venimos a ver si ¿dónde está Dios? Yo también quiero, decía, ¿no? Entonces, ¿para qué? Su finalidad no era adorar, era matar, y mató. Claro, nuestro Señor no lo mató, pues mató niños. O sea, era un sanguinario este rey, pero claro, trabajaba para Roma, ¿no? Entonces, no quería ningún opositor, a todos los opositores cuello abajo, hermano. O sea, imagínate, si matara a tu propio hijo, porque imagínate ya hasta qué punto puede llegar un rey, ¿no? Pero sin embargo, también dentro de eso era un gran constructor. El rey, este rey hizo el templo, es hermoso, el templo más majestuoso que haya reconstruido. Un gran constructor, fue, bueno, un arquitecto que hizo obras muy grandes, ¿no? Fue un hombre en ese sentido también bien pensante, bien un arquitecto, pero así, total, pero sanguinario todo eso, ¿no? Ya sus hijos, cuando él muere, ya sus hijos son 4 hijos que tiene, a los cuales ya han dividido el reino, su reino de Herodes, ¿no? Ya después vemos Herodes, tetrarca, ya son sus hijos ya, cuando él muere, ¿no? Claro. Mira, hay una pregunta aquí de una hermanita Rosilihuela. ¿Eso se da la receta para la próxima semana? ¿Qué será? Ella dice, ¿qué significa el periodo intertestamentario? Periodo intertestamentario, Ahora, claro. ¿vas a dar la respuesta, hermano? ¿O que te quedes ¿Cómo estamos con el tiempo? La próxima semana, no sé, hermano. Tenemos tiempo todavía. ¿Hay tiempo? O sea, Ah, ya. 8:42. Nada más el intertestamentario significa el periodo del antiguo al nuevo, no hay mucho ahí, solamente es esto, ese trance. el periodo de- otros lo conocen como el periodo de silencio, ¿no? Claro, el periodo de Son dos silencio. nombres que determinan ese tiempo. Pues. Así es. Ahora sí preguntamos al público que Claro. ahorita están pero activadísimos. Sí. Amén, mis amados hermanos. ¿Quién se gana el premio de domingo? De Rosy Orihuela también hay otra pregunta. A ver. Wow. Wow. Dice, ¿cuál será el propósito de Dios estos 400 años de silencio? ¿Cuál sería? ¿Cuál ha sido? Es que como dije al principio, nuestro Dios no se escapa el tiempo de Él. Todo Claro. estaba planeado. Recuerdan que los imperios que hemos mencionado, el Señor ya lo había dicho en Daniel. ¿Se acuerdan el libro de Daniel? Que se va a levantar la estatua, este es el imperio tal, y lo describió, ya lo sabía todo el acontecimiento. Entonces, jamás deja el Señor, nuestro Dios, nada en blanco, nada en espacio, todo lo tiene perfectamente enlazado, ¿no? Esto era una preparación para la llegada de nuestro Señor Jesús. Así es. Eso era el fin de todos, era la preparación para la llegada de nuestro Señor a la tierra, ¿no? Y la encarnación de Él, ¿no? Eso era. Todo fue preparado absolutamente con ese diseño. Ya estaba, por eso era necesario que pasara esos tiempos, mi hermano. Claro, Amén, sí, amén. hermano. Bueno, qué buena la respuesta, hermano, porque también hay un aclaramiento para a los que nos están viendo, ¿no? Y qué bueno que las preguntas que hagan sean aclaradas para que también tengan el conocimiento y ya tengan en adelante qué es lo que tienen que poder responder y qué es lo que tienen que tratar de buscar también. Amén, excelente. No sé si alguien tiene Claro. La pregunta, hasta que una pregunta, eso era la idea, ¿no? Para que, o sea, nuestra iglesia, o sea, la congregación que estamos dirigiendo, tenga el conocimiento, o sea, que no solo es una hoja que divide al Antiguo y al Nuevo Testamento, sino hay una trascendencia de 400 años de silencio. Y por eso, antes de empezar, o sea, con el libro de Mateo, vuelvo a repetir, era muy importante hablar de esto, ¿no? de los 100 años, de los 400 años de silencio de Dios, y ahí donde nacen los fariseos, los escribas, los esenios, los celotes, los herodianos, los publicanos. Ahí es donde nace, y por eso Jesús, ahí en los evangelios, enfatiza lo que son a cada persona y lo que dice, ¿no?
No sé si hay otra pregunta ahí, hermano, o sea, seguimos. A ver, nuestros hermanos del público, por favor, pregunten, estamos en ese tiempo. Sí, como decía mi consiervo, es importante, mis amados, y eso que no solamente estamos dando una introducción, porque si quisiéramos estudiar detalladamente, historia por historia, suceso por suceso, Claro. no terminaríamos, es bien largo, pero esto ya más o menos creo que nos ubica ya para iniciar nuestro evangelio, e iniciar con el estudio de los evangelios, ¿no? Entonces nos va a ayudar muchísimo, yo creo que ya entendemos algo más. Si alguien más tiene, quizás del público, alguna pregunta, o de acá, mis amados hermanos, podemos participar. O acá los que están acá. Acá hay también público. A ver. Tienes que mencionar el premio, hermano, porque si no, no se van a animar de preguntar. Ah, el premio. El premio es la salvación. Ah, claro. Pero también hay torta, porque es un neumático de alguien muy importante para mí. Amén. ¿O no querrá compartir su torta? No, ese es para mí solo. No, Ya me hiciste caer, hermano. Bien, mis hermanos, ya que continuamos entonces, mis hermanos, ya que no hay preguntas, ¿no? Claro. Sí, hay una. ¿Quién fue? A ver. La hermanita Rosy. Rosy, ¿Ah? ¿hablamos sobre la iglesia primitiva o genuina? La iglesia primitiva, bueno, iglesia comienza a llamarse iglesia ya a partir del Nuevo Testamento, antes de eso no. Antes solamente hablaba del pueblo de Dios, iglesia en sí viene ya del Nuevo Testamento para adelante. Si hablamos de la iglesia primitiva, quizás sería la iglesia que fundó nuestro Señor, los pilares que eran los apóstoles, en el cual el fundamento de los apóstoles. Del libro de Hemos Hechos. entendido que la iglesia en sí, que somos nosotros, prácticamente, es porque la venida del Espíritu Santo en uno, y ahí por eso dice que nosotros nos convertimos en templo. ¿Y qué es un templo? Pues una iglesia, ¿no? Donde tú estás viendo la oración legítima a Dios. Amén. Claro que sí, eso tiene sentido, mi hermano, ¿no? Como iglesia, pero el lenguaje iglesia comenzó a manejarse a partir del Nuevo Testamento, ¿no? Como lenguaje, ¿no? Ya de ahí para adelante es la iglesia. Qué bueno. ¿Qué más, mi hermano? Damos una breve introducción en todo caso a Mateo, pues, ¿no? Claro. Si hay tiempo todavía. Todavía tenemos algo de 10 minutos, por eso sería ideal, ¿no? O sea, enfocarte, o sea, primero del autor. ¿Quién es el autor? Ya sabemos que es Mateo, y no se llama de frente Mateo. Ah, Leví. Claro. Claro. O sea, Leví. ¿Y por qué también le puso, Jesús le cambió el nombre? ¿Qué significa el nombre de Mateo? Claro, ¿no? El nombre de Mateo no tengo concepto claro. Dígame, mi hermano lindo, por favor. Su significado, ya me olvidé. Dios con nosotros. No, pero ahí tenemos, ¿no? Claro. ¿Qué estás buscando? Es que, El nombre, ¿por qué Dios lo cambió a Mateo? Porque él se llamaba Leví. Leví el publicano, Mateo, ¿no? Ajá. Claro. ¿Sí encontraste? Me he olvidado el significado. Pero lo que sí Mateo, hermanos, su público, él enfoca su público al cual su libro, el Mateo, escribe, son mismos judíos, al pueblo judío mismo. No, al mismo pueblo judío comienza, ¿no? Su escritura es dirigido a ellos, no es solamente como decir, no es para todos en forma general, porque él dirige específicamente al pueblo judío. Amén. Yo creo que esa pregunta, ¿qué significa el nombre de Mateo? Lo dejamos para el público. ¿Sí? Para que participen, porque también puedan aprender. También la idea es que nosotros no solo nos... Ya. Claro, o sea, ¿qué significa el nombre de Mateo? Hay un significado en el nombre de Mateo. Y también yo creo que Lucianito, o sea, claro, como estás hablando de Mateo, por ejemplo, Acá tengo el significado. A ver, mi hermano, el significado de Mateo. El significado de Mateo proviene, dice, del hebreo, que se pronuncia Matillau, ya, que significa regalo de Yahvé, ajá, regalo de Regalo Dios. de Dios en el contexto. Ajá, o sea, ya sabemos, a ver, pero ¿alguien lo dijo allá o no? No. Nada. Pero vamos a eso, o sea, vamos a hacer que el pueblo Que participen, mis Claro. hermanos. Estamos justamente en una noche de enseñanza donde todos podemos participar, porque esto es importante, Amén, ¿no? amén. Claro.
Ok. Otra cosa más que en la Biblia encontramos, hermanos, es el Sanedrín. ¿Se acuerdan? Esa parte creo que no hablamos, ¿no? No. No. Que vamos a ver jefes de Sanedrín, todo ello. El Sanedrín había, pues, era como decir el Congreso para nosotros, el Congreso de nuestro tiempo, ¿no? El Sanedrín era el máximo poder, ¿no? Que dictaba las leyes para los judíos en principio, ¿no? O sea, ahí tenías que ir a solucionar las cosas, ¿no? Estaba compuesto por 70 ancianos, pero en la mayoría eran saduceos y fariseos, ¿no? Y también del pueblo, ancianos sabios, ¿no? Estos hombres, pues, dictaban, ordenaban, ¿no? Por eso le digo que era como el Congreso, parecido al Congreso del Poder Judicial, ¿no? Claro. Ok. ¿Alguna pregunta más, mis amados hermanos? Ah, de público. Prácticamente ahí nace esa palabra de, por ejemplo, el concilio también. Concilio. ¿De ahí no viene o no? Los concilios, claro, creo que nacen en los concilios, comienzan a avanzar también ya a partir del Nuevo Testamento, porque el primer concilio que se narra es en el Hechos 15, si no me equivoco, donde Pedro y los apóstoles se reúnen para tratar un asunto, ¿no? Creo que los concilios a partir de ahí vienen para adelante ya, porque no encontramos palabra concilio antes de. Concilio es una asamblea, una reunión. Sí, es una reunión, Claro, toma claro. decisiones, ¿no? Claro, eso ya después creo que viene después, mi hermano. Porque ese comienza a manejar a partir del Nuevo Testamento. Del libro de los Hechos para adelante se habla de concilios. Claro. Ya. Entonces, ya, seguimos con la introducción al libro de Mateo, hermano. Arranca, mi hermano. Claro, ¿en qué más? Le preguntamos al público más o menos, ya, porque ya tú dijiste en qué año fue escrito, ¿no? No he dicho todavía. Y lo tengo perdido, hermano, para que puedan. Ay, bueno, ya, ¿qué hay el público? Mande. Ha sido escrito... ¿Lo digo? Sí, No, lo digo. dilo. Alrededor más o menos de 30 años después de Cristo, me parece, ¿verdad? Claro. 30 años más o menos después de Cristo. Claro, unos estudiantes dicen, otros dicen del 80 al 85, antes de... Eso es lo que fue escrito, dice. Ajá. Tal libro. Ajá. Yo tengo de eso acerca de lo que habla. El Evangelio de Mateo fue escrito alrededor entre los 80 y 90 años después de Cristo, ¿no? Y el Evangelio, ¿continúa nosotros? Sí. El Evangelio de Marcos escribió alrededor del año 65 70 después también de Cristo. Y el Evangelio de de Lucas fue también alrededor de 80 a 90 años después de Cristo. Como también el Evangelio de Juan que escribió, dice alrededor de 90 o 100 años después de Cristo. Claro, eso es que hay veces entendemos que apenas estaba su vida de nuestro Señor, ¿no? Desde el primer año ya se estaba escribiendo libros, no. Ya fueron posteriores, los escritos, propiamente dicho ya en papiros, ¿no? En rollos, fue escrito ya después, ¿no? Fueron recopilados todo después ya, ¿no? Como todos los libros. Igual que los evangelios, igual que los cartas paulinas, posteriores, muy posteriores. Desde ahí empieza, pero surge ya el Nuevo Testamento prácticamente. Por supuesto que sí. Creo que hermano ahí se la mano. Ya, muy bien, mis amados hermanos. Entonces, dejamos como tarea para la siguiente semana. Claro. Como tarea, solo quiero que me respondan algo, mis hermanos lindos. ¿Cuántos años hubo de silencio de Malaquías a Mateo? Los de acá no, por favor. Los de acá no. Ya se les dijo también, que había escuchado. Sí. Ya se les dijo. Solo esa pregunta, quiero que me... A ver, el primero se le gana su caramelito, o su porción de torta, ¿no, hermano? Claro, una porción de torta. Triple. ¿Cuántos años de silencio hubo entre de Malaquías a Mateo? Bueno, el público ¿Fue presente, 200? 500. Ya contestó, 400, ya. Ah, no, 400 años. No, sí, Orihuela. Vas a tener que llevarle la torta, no te vas a comer el camino. Amén. Otra pregunta. Atenta la hermana. Amén. ¿Quién fue
o mejor dicho, Antíoco Epífanes, ¿qué sacrificó en el altar sagrado de Dios, en el templo? Ahí está, muy bien. ¿Qué sacrificó este hombre? Todos dijeron 400, se han copiado ya. ¿Qué sacrificó? No, pues, el sacrificio, ¿qué fue? Lucy, mi hermana, dice un cerdo, correcto. Ah, Muy bien, un punto. Todo porque dijimos que ¿Qué era otra algo. pregunta, mis amados hermanos? ¿Qué Dios puso en el templo de Dios este hombre para que le adoraran? Dios con D minúscula porque no era una estatua. Dios Zeus, ¿no? Sí están participando, mira, se han dicho un cerdo. Excelente, muy bien. No creo que nos estén viendo y nos estén diciendo cerdo, hermano. Están respondiendo también. Ah, claro que sí. Muy bien, sí, se están enterando. Y la última pregunta, mis amados hermanos. Herodes el Grande mandó matar ¿a quién? La niña que bien nació en ese Ya. tiempo. Mandó matar casi a todos sus enemigos. Por causa de querer matar a... Otro dato de Herodes, hermanos. Otro dato, cuando ya él estaba enfermo, Herodes ya estaba por morir, estaba enfermo, y el pueblo no lo quería, más bien se alegraba porque muriera, él encarceló a los príncipes, a los príncipes del pueblo, a las personas importantes. ¿Con qué finalidad? Mira para qué, miran, lo encarceló dando una orden específica a sus súbditos, los más leales, diciendo, el día que me muera, maten a todos ellos, para que el pueblo llore. O sea, era mal ese hombre. Como el pueblo no iba a llorar, más bien iba a alegrarse por su muerte de él dijo no, a todos los príncipes meten y cuando yo muera, mátenlo a todos. Y el pueblo lloró, pues. Lloró, pero no por él. Ese hombre sí era bravo. Verdaderamente muy interesante el día de hoy este pequeño estudio que se ha hecho y esperen con ansia la próxima semana que ya viene el estudio verdaderamente del Evangelio de Mateo y los libros sinópticos que son Marcos y Lucas Amén, gloria a Dios. y también el Evangelio de Juan. Pero ajá. les dejo ahora con Mi hermano. Amén. Vamos a darle gracias, pero vamos antes de eso a dar los anuncios. Sabemos que los sábados, ahora que tenemos todos los sábados amaneciendo con Dios, minutos antes de las 6. Y ¿cómo se llama? También no nos olvidemos de unirnos por un regalo, por una sonrisa. Amén. Acércate con tu regalo el domingo que tenemos en el culto central a las 10 a.m. en Villa El Salvador. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, y también estamos en YouTube, creo, ¿no? Amén. En YouTube también estamos. TikTok, YouTube, Instagram. Instagram. Claro, Instagram, ya, todos las redes. ¿Cómo nos encuentran? Como Somos Iglesia. Amén. También hay último anuncio que todos los niños de la iglesia, por el momento Somos Iglesia, venir con polos rojos y su gorrita navideña. Esos son todos los niños para que pueda esto, ¿no? Y también el domingo vamos a ir a Prite de Lurín a entregar los regalos a todos los niños, ¿no? A todos los niños. Hay que estar orando. Y también no nos olvidemos que todos los viernes hemos decretado un ayuno. Estamos empezando todos los líderes, pero ya sé que más adelante va a ser toda la congregación, ¿no? Para que siempre nuestro buen Dios nos guíe. Amén. Nos guíe a todo lo que estamos haciendo, porque Dios es bueno. Dios es bueno y nos va a hacer ver cosas grandes, Así será. porque estamos disponiendo nuestro corazón. Amén. Amén. Mi Así hermano que Julio, una vez más, para darle alcance, es darle la dirección de la iglesia donde estamos ubicados. Estamos ubicados en el sector 3, grupo 7 del sector 3, que está
entre Vallejos y Bolívar, y Central y Revolución hacia arriba y hacia abajo, frente al Mercado Vía Sur. Todo domingo, por favor, minutos antes de las 10 de la mañana, en el Parque Central del sector 3, grupo 7. Parque Central, en ese local comunal en el cual estamos levantando para la obra de Dios. Amén. 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 Mi hermano Tulio. Bueno, hermano, ha sido un gusto, ¿no? Y es bastante interesante esta reunión, ¿no? En la que estamos aprendiendo, ¿no? Porque todos aprendemos, ¿no? Amén. Los que estamos acá y los que están detrás de la pantalla también aprendemos, ¿no? Estamos iniciando este estudio bíblico y cada semana será mejor, ¿no? Traeremos nuevos temas, nos prepararemos mejor y sabe que Dios esto va a preparar cada día mejor y va a fluir, ¿no? Porque el Espíritu Santo es quien se mueve, ¿no? Si uno, hemos estado hablando todo este tiempo de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y a eso queremos llegar, ¿no? A tener esa llenura y esa llenura que debe permanecer y fluir en nosotros, ¿no? Amén. Mis hermanos, adelante y a seguirnos por las redes y venirnos este domingo a escuchar palabra, ¿no? Gracias. Amén. Gloria a Dios. De verdad yo me siento contento, en primer lugar. Si me permiten, mis amados hermanos, vamos a orar por él. El varón hoy día es un onomástico. Amén. Así Puede es. estar ahí en su casita, con su familia, pero está aquí con nosotros queriendo y sirviendo al Señor. Amén. Servir a Dios siempre va a ser un privilegio. Así Eso es. sí. Nos permite, por favor. Quédale, oramos por acá, mis hermanos. Amén. Amén. Gracias. Amado Señor, muchas Sí, gracias, Señor. papito Dios, Gracias, Señor, gracias. por la vida de mi hermano Luis, Señor. Sí, Señor. Por regalarle años Gracias. y una familia preciosa. Sí, Señor. Tú Gracias. sigues teniendo planes Gracias. maravillosas en Así su es, vida, papá, en así el nombre de usándolo, Jesús. Señor, su sabiduría, Gracias. su conocimiento que ponga a tu servicio siempre para Sí, orientar, Señor, en el nombre de aconsejar a Jesús. todo lo que necesitamos. Sí, Dios. Lo vemos, Señor, como el anciano de sabiduría, papá, que tú lo has Sí, guiado y Señor. guardado su testimonio hasta hoy día. Gracias. Bendice su vida, Señor. Papito Gracias. Dios, bendícelo de tal forma, de tal manera, Señor, que Sí, alcance Señor. todo lo que Él ha puesto en su corazón, los anhelos, el deseo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Muchísimas papá. gracias. Y regálale muchísimos años de vida, papá. Sí, Gracias, Señor. Sano y bueno. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Familia, que Dios los bendiga. Vamos a despedirnos todos, mi hermano. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo maravilloso Sí, y Señor. que Dios los bendiga siempre. Gracias, papito. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este Gracias. tiempo, papá, por unirnos para compartir tu palabra, Señor. Sí, Señor. Bendito Dios, bendice, Señor, Bendito. a cada hermano que ha escuchado la transmisión, Señor. Bendícelo, papá, y a toda Misión Cristiana, a todos los líderes, bendícelo, papá. Bendice, Señor, a Somos Iglesia en el nombre de Jesús. Gracias, papá, te amo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.